New Horizons Radio. Bueno, estamos de regreso acá en New Horizons Radio y como hemos venido anunciando, hoy tenemos un tremendo plato fuerte. Se sientan con nosotros un personaje que es ortopeda, que es doctor, y tenemos pues también un experto en el segmento del tema de los seguros. Vamos a hablar del sistema salud, del sector salud, y digamos que vamos a hacer una introducción en el tema el día de hoy, porque es tan amplio lo que hay que decir del tema de salud en la República Dominicana. Y bueno, vamos a arrojar un poco de luz el día de hoy con Wilson Reyes, corredor de seguros, y Micaías Pérez, ortopeda, y bueno, pues allí estaremos conversando con ellos durante todo este rato. Para nosotros es un honor tener al doctor Micaías Pérez acá con nosotros, amigo de toda la vida, ortopeda traumatólogo y una persona que se ha destacado mucho en el ámbito profesional acá en el país, maneja mucho el tema de la ortopedia deportiva y ha trabajado mucho con los equipos de béisbol profesional, de voleibol. Las voleibolistas dominicanas le deben mucho al doctor Micaías su salud y cómo se han podido destacar. Y Wilson Reyes, pues también amigo nuestro de New Horizons de toda la vida, papá de New Horizons. Ese honor no lo hemos podido tener con el doctor Micaías, pero sí con sus sobrinos. No, hemos tenido muchos sobrinos de la familia Pérez y los tenemos acá, Neyfi, Ruby y demás, pero no hemos podido tener a lo del doctor Micaías, sus hijas, pero sí los de Wilson, la hija de Wilson graduada de New Horizons, y obviamente pues Wilson una persona muy vinculada al sector salud y al sector seguros. Micaías, nosotros los invitamos a ustedes en el día de hoy porque hemos venido tratando el tema del sector salud desde hace ya varias semanas acá en New Horizons Radio y hemos planteado varias cosas que quizá la gente no las ha visto de esa forma. Nosotros hemos planteado y empezamos a hablar del sector salud por los problemas de tránsito. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo tú hablas del sector salud por los problemas de tránsito? Y es muy sencillo. Bueno, en República Dominicana no tenemos suficientes centros de atención primaria, no tenemos suficientes centros de atención traumatológica y de emergencias, obviamente. El tema de la emergencia y el manejo de las emergencias es toda una crisis acá en el sector salud. Por tanto, una persona que viva apartado de las grandes dos ciudades, vamos a ponerle así, Santo Domingo y Santiago, y quiera o persiga salud, tiene que necesariamente venir acá y venir a los 3 o 4 recintos sanitarios grandes, hospitalarios que existen para buscar eso. Eso implica un movimiento de traslado que al final ataca y agrede todo lo que tiene que ver con la circulación vial y por tanto ni hablar entonces de la productividad de ellos. Desde tu ámbito, desde el ámbito del médico, ¿cómo entiendes, cómo percibes tú la cobertura en el sector salud y el trato o el tratamiento que le dan a ustedes las aseguradoras para ustedes poder garantizar una cobertura suficiente? ¿Cómo pudieras tú entonces promover la salud en otras demarcaciones? En fin, que podamos ir dando pinceladas en este sentido. Bueno, primero muy buenos días a todos. Hay que obligatoriamente enfocar el tema desde 2 puntos de vista. La salud es un derecho fundamental. Correcto. Vamos a partir por ahí. Es un derecho fundamental consagrado en todas las cartas magnas. No puede existir en ningún país una ley, un proyecto de salud que deniegue la salud a cualquier persona que componga un Estado. Que lo discrimine. Que lo discrimine. Por lo cual la salud, si lo vemos desde el punto de vista... yo no puedo discriminar al extranjero, por ejemplo. No se debería. No debería. No se debe. Pero la ley dominicana, la 4201, ¿cómo trata al extranjero? Lo deja en el aire. O sea, realmente lo deja en el aire. Entonces lo ni dice ni discrimina. sí ni no. Porque hemos tenido serios inconvenientes con eso, porque nosotros somos un país abocado a la primera industria nuestra, que es el turismo. El turismo. Entonces, si nosotros somos 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, y aspiramos a tener 10 millones de turistas, eso significaría durante un año, eso significaría que cada dominicano tiene que acoger a un extranjero un año. Y realmente... Y en el sector salud, ¿cómo se acogen los extranjeros? Nuestro PBI no tiene el soporte para nosotros dar
beneficios de salud a una persona extranjera. ¿Qué se hace en los países civilizados, por lo menos en España? En España ocurrió que tenía mucho turismo, venían los extranjeros por la calidad de la seguridad social. Venían con una enfermedad, se operaba. ¿Qué se hace? Todo extranjero que llegue a la Comunidad Europea, si no llega con un seguro de salud básico internacional, no tiene acceso al costo de salud. Ahora no se le deniega. En Estados Unidos tú puedes ir. Bueno, pero eso es casi lo mismo que negárselo. Por ejemplo, para Europa, en una visa Schengen, yo no puedo viajar a Europa al menos que yo demuestre que tengo un seguro. Pero tú no estás allá. O sea, desde tu territorio de tu casa te ponen normas, exigencias. Ahora, correcto. tú llegas allá y te pasa cualquier incidente, te asisten 100% con la más alta calidad. ¿Qué pasa con eso? Claro, pero te asisten porque ya tú tienes un seguro. Pero lo que pasa es que la salud es costo. O sea, la salud a alto nivel es mucho costo, es muchos gastos. Pero, para tú dar un beneficio o sea, a los estados, a las ciudades, le cuesta. Doctor, en economía decimos que el primer discriminador es el precio. Así es. Entonces, tan pronto tú le pones un precio al servicio, tú los estás discriminando. Entonces, no podemos decir que el sistema de salud europeo no discrimina si el sistema de salud europeo te exige una póliza de seguro internacional para tú poder estar allí, para tú poder pisar allí. Cuando hablamos de discriminación en salud es que te den las atenciones básicas donde tu vida la emergencia. Las emergencias donde tu vida no corra peligro. La emergencia no se le niega. No, las atenciones primarias. Y las emergencias acá en República, Wilson, ¿cómo se trata acá al extranjero en términos de las emergencias? No le puede negar, es un derecho fundamental. No se le puede negar. Un derecho fundamental y humano. Porque tenemos una contradicción allí, o no una contradicción, sino una falta de previsión, digamos. O sea, vuelvo y repito, en República Dominicana nosotros, por ejemplo, no le exigimos al extranjero más que a algunos cuantos países que puedan tener una visa para llegar a República Dominicana. Pero contrario a lo que hacen los europeos, lo que hacen los brasileños, lo que hacen los norteamericanos, que inclusive ahora los norteamericanos van a pedir un seguro médico. De hecho, a partir del 11 de noviembre, correcto, hay que tener un seguro médico para tú entrar a los Estados Unidos. Para tú entrar a los Estados Unidos con la visa. El que está en medicina sabe por qué. Es que eso es muy lógico. Yo viví la experiencia que fue, anteriormente entraba a la Unión Europea sin seguro. Cuando pusieron los seguros yo comencé a investigar qué sucedió. Personas americanos que tenían patologías cardíacas que le decían en Estados Unidos que había que hacerle una valvulopatía, un recambio protésico del corazón, se enteraban que en España lo hacían gratis por la seguridad social. Iban, cogían un pasaje, fingían un síncope en el aeropuerto, lo llevaban directamente a cardiología. ¿Qué le cuesta eso al Estado? 500.000 euros, 600.000 euros, cuando en Estados Unidos la seguridad social se lo restringía, en Europa se lo estaban dando. La cantidad de casos llamó a la atención y por eso que ellos normalizaron. Todo el mundo tiene que tener un seguro. ¿Para qué? Para darle calidad. Porque al final lo que se necesita es que no te dejes morir, que tenga asistencia. Ok, pero ¿cómo nosotros, dentro del Estado? ¿Cómo nosotros como país? Imposible. Perdóname, ¿que imposible qué? Nosotros no tenemos, nada es imposible. Y además, mucho menos lo que yo te voy a preguntar. ¿Cómo nosotros como país podemos legislar, crear política pública para nosotros poder, eso que hoy en día está creciendo como una industria incipiente, que es el turismo de salud en República Dominicana, cómo nosotros podemos garantizar una vinculación formal con el sector turismo? O sea, porque actualmente se está haciendo, pero se está haciendo como la hierba mala, o sea, eso está creciendo solo. Hay 3 o 4 cirujanos plásticos, hay dentistas, hay un sinnúmero de médicos dominicanos que incluso están creando centros de salud para eso y están atrayendo y promoviéndose a traer la medicina a República Dominicana, ese turismo de salud, pero no hay una estructura desde el punto de vista del Estado, una vinculación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo para garantizar políticas coherentes que nos digan a nosotros, bueno, no exigimos visa para venir a República Dominicana, pero tampoco te exigimos seguro. ¿Cómo te cubrimos? ¿Hasta dónde llegamos? Wilson, ¿qué tú opinas? Tenemos que diferenciar 2 cosas. Una es lo que ocurre a raíz de una visita casual, donde ocurre un siniestro, donde ocurre algo infectocontagioso, donde ocurre algo con un síncope, y el turismo de salud que se está promoviendo para que las personas vengan
a República Dominicana a hacerse cirugía. Son dos cosas diferentes. Y eso, ¿Lo que lo incluso está promoviendo el lo- Estado o el sector privado? sector privado. Ese es una el problema. importante Óyeme, diferencia. ¿cuál es el principal problema? El Estado, la Constitución le da al Estado la autoridad para manejar el sistema de salud. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nosotros tenemos el desastre garrafal que tenemos? Porque el Estado no controla nada, es la parte privada. Entonces, es un empresario que está manejando la salud del Estado y que da las directrices. y en el caso dominicano casi podemos decir que es un solo empresario. Bueno, puede ser un solo, pero cuando tú vas y tú miras y además las políticas, las directrices, las normas, lo ponen los empresarios. El Consejo Nacional de Salud lo manejan los empresarios, las ARS. 100%. El Estado tiene uno, fulano tiene otro, ellos tienen 5 5 votos. votos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, De hecho, tú coges el sistema básico de salud, que debe ser universal para todo el mundo, no debe ser restrictivo en nada, porque es lo que la ley te asegura, lo que el Estado te asegura. Y si tú lo tomas desde el momento que salió hasta ahora, lo han ido degradando. ¿Para qué? Para llevar al dominicano, al trabajador normal, a tomar el complementario. Pero ¿qué pasa con el complementario? El complementario está fuera de la ley. El complementario es un contrato privado entre tú y la aseguradora. espérate, Pero, vamos, Miqueano, va- déjame. vamos a algo, edificar- algo interesante. Vamos a edificar un poco al público que nos escucha y los que nos siguen por las redes, que nos están viendo. Tú estás diciendo, tenemos en los planes de salud el seguro, ¿no? La Sí. cobertura de seguro. Aquí hay dos problemas fundamentales en el país. Primero, la falta de cobertura, o sea, hay una parte de la población importante que no está dentro del sistema de salud, que no tiene seguro de ningún tipo, y esas son las personas que tienen que obligatoriamente ir a los hospitales, ¿no? Y en los, Sí, sí, sí. y en los hospitales lo tratan de manera directa y quien solventa eso es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. Ok, los que están con un plan de salud, ya sea de ARS pública, que es SENASA, o de las ARS privadas, pueden entonces tomar un plan básico o los planes complementarios. No, espérate, no. Vamos El por- Estado, o sea, yo trabajo, yo aporto a la seguridad social. Correcto. Me toca Esos son los empleados que los tienen empleados un empleo, o sus derivados. empleo fijo, correcto. O sus derivados. Le toca el seguro básico de salud. ¿Qué es el seguro básico de salud? de ley. De ley. Ese seguro básico de salud debe ser general, amplio, no restrictivo. Y hoy en día, ¿cómo es, Wilson? Espérate. Entonces, déjame ahí. general, amplio, no restrictivo. O sea, yo no puedo ir con mi seguro básico de salud, que tengo una patología, en mi caso, de rodilla, tengo una lesión de rodilla y que se me deniegue la salud. Ah, no es le que la cubre rodilla es un lujo, Micaía. por artroscopía. Sí. Un lujo. Es un lujo. Pero, Es una Déjame cirugía- explicarte algo. Es Mira, una hay cirugía algo que no te la van a interesante, aceptar. Pero, Hay algo ¿por interesante. qué? Porque es un lujo. No, es que ¿Cómo la tú salud- puedes vivir sin rodilla? Es que la salud no es un lujo. ¿Eh? La salud no es un lujo. Pero Señores, para las aseguradoras espera. eso es un lujo. Vamos No, a es escuchar ganancia. la versión del Nosotros señor tenemos, ustedes se Wilson, por favor. recuerdan, yo quisiera que hiciéramos un poquito de historia. Démosle 10 años para atrás. Sí. Lo que teníamos en los seguros médicos, lo que era el IDCS. Año 2009. Año 2008, 2007, 7. 2008, 2007. Primero, las limitaciones del IDCS. Ujú. Las limitaciones de los seguros de salud que antes estaban destinados o a planes privados o lo que tenían HMO, que era el que tú tenías a través de una clínica que había desarrollado un producto Sí, sí. y tenían ese escenario. Si nosotros cogemos lo que eran esos beneficios de ese entonces y cogemos lo que teníamos el IDCS de hoy en día y lo juntamos, nos damos cuenta que el sistema de seguridad social ha crecido enormemente. O sea, y la dispersión de la masa ha crecido significativamente. No, y, la Sí. cantidad de procedimientos también, Y la supongo. cantidad ¿no? de procedimientos O sea, que hay. las cosas que hoy en día se pueden Correcto. hacer, el tipo de cirugías que hoy en día se hacen, Las Correcto. coberturas en medicamentos Son- también. ¿Qué tenemos nosotros en el sistema de seguridad? Acuérdense que son 3 regímenes. Sí. El régimen subsidiado, que es el que ha Exacto. implementado el SENASA. El régimen contributivo, que Pero, es el que perdón, tenemos perdón. obligatorio para ¿Por todos qué los empleados. ¿Por qué el SENASA actúa, por qué el SENASA tiene la obligación de tomar el régimen subsidiado? Lo que pasa es que está consignado, está consignado en la ley. en la ley. En la ley. Y además de eso, Pero el la ley, subsidiado- pero la ley también dice que la, Perdóname, que la- déjame terminarte. Sí, Ajá. Micaela, déjalo acabar, que él no Y te luego interrumpió. tenemos el tercer régimen, que es el contributivo subsidiado, que no ha arrancado, que es el que hoy en día las ARS y el sistema ha ido recogiendo de manera proactiva, que son los profesionales libres.
que es lo que menos tiene. Sin embargo, la gente hoy en día ha estado buscando los planes de salud porque saben que enfrentar cualquier enfermedad de manera personal o de manera patrimonial es tan costoso que es preferible seguir Pero buscando. entonces ahí quedamos, señor Reyes, en una situación que realmente el sistema de salud estatal, y que el señor Micaías señala que está consignado en la Constitución, entonces realmente no cubre lo que realmente el paciente, hay que vivir, el hay que vivir la contribuidor, situación de un porque al Si final yo, de me cuentas, pongo, para- si yo me pongo en el 2008 y te digo que una cirugía de corazón o un cambio de marcapaso había que comprarlo en ese entonces, la mayoría de la gente no tenía el dinero. Es Hoy verdad. en día, la mayoría de las ARS y en el sistema, tú tener una cirugía de corazón o tener que buscar un marcapaso está consignado. Lo que pasa es que en reiteradas ocasiones hay que desenmarañar los contratos que tienen las ARS para tú obtener las coberturas, que O sea, es una de las hay que especialidades truquear, hay que que nosotros, buscarla y- claro, lo primero que tú tienes es un no en la boca, Exacto. es lo ¿Por qué? mismo que los ¿Por materiales qué? de ortosíntesis. ¿Pero por qué? Pero espérate, Miquel, yo voy para allá. O sea, cuando tú tienes, ¿cuál era el tema? Acuérdate cuando había que buscar material de ortosíntesis. Eso era una locura. Sin embargo, hoy en día, tú consigues los materiales de ortosíntesis. ¿Dónde vienen los problemas en camino? Sí, yo te puedo mencionar innumerables casos, que el primer detalle que tú tienes es consignado, es un no, y que no está, y que no lo tiene, sin embargo, en el contrato y en la ley están consignados. ¿Dónde cambian los detalles? Cambian los detalles. Nosotros, en los planes complementarios y en el mismo plan básico, incluyendo el subsidiado, te puedo mencionar un ejemplo reciente. Mi muchacha de Constanza tuvo un accidente donde se le rompió la pelvis, ¿De tránsito? el fémur de tránsito, le Qué dio, bueno. oye, un accidente Vamos a hablar del accidente de catastrófico. tránsito. ¿Y qué pasó? ¿Tenía cobertura? ¿De cuánto? No, 100%. Sí, ¿hasta qué precio? No. Oye, Miquea, ¿sabes cuánto tuvo que pagar? ¿Cuánto? 12,000 pesos. Ok. Oye, lo que pasa con los accidentes de tránsito en este país. Entonces, Lo que la- lo que- espérate, lo que- déjame terminar, no, pero déjeme tomar esta parte ahí porque es muy importante. Ok, Vamos a tomar esta parte, no la quiero Lo que pasar. pasa es que nosotros le buscamos la, o sea, hay que buscar No, la pero vuelta. déjame decirte el lío del accidente de tránsito. Vamos, antes de cambiar de tema. ¿Qué ha hecho la seguridad social con el accidente de tránsito? La parte privada. Un accidente de tránsito, al paciente llegar a la emergencia, la primera evaluación del médico, lo que el médico te pide, para tú estabilizar al paciente, en las primeras 24, 48 horas se te van $1 millón. Después de 3 días ya no sirve el paciente. No, espérate. ¿Para qué sirve el paciente después del Si tercer día? el médico, ¿Para el qué neurocirujano, sirve El paciente, paciente. ya los primeros 2 días es donde se consume todo. ok. Y después a partir de ahí Ahora, el ¿qué paciente- sucede? ¿Cuál es la cobertura que tiene un accidente de tránsito en este país? Una patología. 350,000 pesos de por vida para esa patología. Oye, yo te estoy diciendo, llegó, se fracturó. Eso es bajo el esquema del seguro. De la seguridad del- básica, del seguro básico de salud. Subsidiado. Ok, se fracturó, tiene una fractura de pelvis, lo operaron. El doctor pidió un material de síntesis que en mi caso pongo lo que yo me pondría. Pongo lo mejor, no tengo que ver precio porque yo no soy contable, pídame eso. El material de síntesis cuesta 450,000, pero tiene de cobertura 350,000, pero no para esa patología, es de por vida. Cuando el paciente sale de esa clínica, que la cuenta es en 3 millones, ¿quién lo va a pagar? Porque seguro ya me dice, son 350,000 pesos que tiene de por vida. Para esa patología, ¿quién le da seguimiento? Si se complicó, ¿quién le da seguimiento? Entonces tenemos un problema grave porque el Estado ha soltado en manos de un empresario que lo que va a buscar ¿qué es? Ganancia. Entonces el Estado no puede soltar la salud, nunca la puede soltar. O sea, yo tengo que asegurarme que lo básico de salud esté garantizado para todo el mundo. El que quiera calidad se vaya a su seguro primo y seguro internacional, pero lo básico es imposible. Un paciente que tú tienes que darle seguimiento, eso hay que vivirlo. No tiene cobertura, ni para una radiografía, ni para una resonancia, ni para nada. Entonces el médico se convierte en... Miquea, tenemos que separar, perdóname, tenemos que separar las acciones de las clínicas No, con las no es coberturas, clínica, perdóname, no es que es que lo vivimos todos los Vamos, días. Oye, señores, yo le voy a hacer un preámbulo luego de una pausa comercial. Volvemos en breve. New Horizons Radio.
El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los 9 meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. ¿Alguna vez? New Horizons Radio. Señores, seguimos aquí como en la brasa de un barbecue a fuego lento con el doctor Micaías Pérez y Wilson Reyes hablando del sistema de salud nacional y dos ópticas que en teoría no deberían ser tan contradictorias, la del physician, la del médico, y la del corredor de seguro que anda persiguiendo garantizarle al cliente que le brinden el servicio. Wilson, de manera sutil, hablaba de cómo tú tienes que, en definitiva, desenmarañar el sistema, desenmarañar los contratos que existen hoy en día. Y yo, desde la visión del economista, voy a tratar de analizarlo un poco para que ustedes entonces puedan contextualizar y llevarnos a nosotros eventualmente a un sitio de luz al final de este túnel. Obviamente, para que el sistema de salud funcione, tiene que tener financiamiento. Tiene que existir suficiente fuente de financiamiento que lo manejen. El presupuesto nacional dedicado a salud históricamente siempre ha sido deficitario. Ha sido muy paupérrimo. De hecho, estamos hablando de que la nación dominicana no dedica el 2% del PIB a salud, cuando debería sobrepasar incluso el de educación, que es de un 4%. Que también es deficiente, el 4%, aunque mucha gente no lo entiende así. Pero eso es tela para otro programa. Si no tenemos suficiente cobertura pública, tenemos entonces que necesariamente tener la participación del sector privado. Por eso los empleados y los empleadores estamos obligados a contribuir de manera individual. Tú criticas, Micaías, el tema de la cobertura del sistema subsidiado del Plan Básico de Salud, porque necesariamente no es suficiente. Y eso es obvio. Si tenemos 10 millones de habitantes y tan solo 6 millones tienen seguro, tú tienes un vacío enorme de 4 millones de personas que no están contribuyendo al sistema. Y en adición a que no están contribuyendo al sistema, el Estado es históricamente retrasado en las contribuciones que tiene que hacer. Por eso la ley no se cumple. Porque en la ley se supone que el Estado al día de hoy tenía que haber hecho unas contribuciones enormes, que nosotros no hemos tenido la inteligencia financiera para capitalizar, ni el arrojo tampoco, para decir, ¿tú sabes qué? Los bonos soberanos de este año que vamos a emitir, que son 1.200 millones, no lo vamos a emitir para ponerlo en una planta de carbón en Baní, lo vamos a emitir para capitalizar el sistema de salud. Y si tú haces eso 2 o 3 años, entonces tú pudieses tener un esquema distinto. Ahora bien, bajo esa realidad, ¿cómo nosotros podemos garantizar que el Estado presione a las aseguradoras privadas a que actualicen su tarifario de una manera más activa? No, es que el Estado no puede involucrarse en una empresa privada, es lo primero, ni puede delegar. No, por la vía del Consejo de Salud. Además, sí lo puede hacer. el tarifario está estructurado en el PDCS. No es que las ARS quieran o no quieran mejorar su tarifario. Eso está contemplado. ¿Y quién? Sí, pero ¿quiénes controlan? ¿Quién controla el PDCS? El PDCS. ¿Quién hace las reuniones para quitar y para poner? El Consejo Nacional. ¿Y quiénes son los miembros del Consejo? Para los que no los conocemos. empresarios. Háblanos, Wilson. ¿Quiénes componen el Consejo? El sector privado, el sector gubernamental y el sector médico. ¿Quiénes toman las decisiones? El Consejo. ¿Y ese Consejo se reúne cuántas veces? Porque vamos a hablar, por ejemplo, estamos hablando de medicina. Lo que pasa es que recuérdate que el PDCS se revisa cada año. Se revisa cada año y las patologías, pero pero los precios no se varían todos los años. No se varían todos los años, pero se incluyen más procedimientos. Ni la cobertura. Lo rebajan. Pero si tú lo que haces es que me incluye más cobertura, tú me estás diluyendo lo que ya era poco. Claro, por eso es que el sistema puede colapsar. No, es peor. Puede colapsar. En la medida en que el sector crece, puede colapsar. Lo que está pasando es peor. Espérate, Micaela. Wilson ha dicho dos cosas, una antes de la pausa y una ahora, que ambas me preocupan. Antes de la pausa tú dijiste, en emergencia el paciente solo importa por los primeros 2 días.
no le da. O sea, el paciente solo interesa los primeros dos días. Vamos a separar el Esa escenario. fue una cosa como muy traumática la que dijiste. que Y no- ahora no. estás diciendo el sistema puede colapsar. Oye, en Ninguna el de sistema, las el dos cosas me sistema de brindan nosotros tranquilidad. no es hermanito de la caridad. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, Ninguno debe serlo. Ninguno debe ser. El Bien. sistema tenemos que revisar, separar lo que son las hospitalizaciones y lo que es la hotelería de lo que son los procesos normales del día a día. Ok, si El tuviéramos sector hoy en cobertura, día- si tuviésemos cobertura primaria, no reduciríamos los Claro, costos. claro, muchísimo. Muchísimo. Entonces, muchísimo. ¿quién la detiene? Porque si yo soy una ARS, en teoría, yo debería de querer atención primaria. Claro. Porque si yo te puedo a ti prevenir un ataque cardíaco, una lesión de rodilla, y yo la puedo tratar cuando todavía no es una lesión, entonces me voy a evitar tener que lidiar con el doctor Micaía Pérez. Pero, ¿Por qué no arranca el sistema? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué no arranca el Los sistema? intereses. Pero ¿De los quién? intereses de quién, porque si ¿De las quién? ARS quieren y controlan el no, consejo. No es de quién. Es que el Estado es que tiene que regularizar El- eso por el ley. Estado es que tiene que- y constitucionalmente es el Estado. Es el Estado. ¿Qué es lo Tiene que dar el guajet para que los ¿Qué lo- centros de atención Entonces es un primaria problema totalmente de vocación política, de que el De presidente voluntad. de la República, Es voluntad política. de voluntad política, Es voluntad el política. presidente de la Totalmente. República se ha negado a abrir la atención El primaria. buen dominicano, Totalmente. ponerse dos pantalones. Sencillo. Pero ¿por qué el presidente de la República no quiere que haya Costo atención primaria? político. Pero no estoy entendiendo. Eso Porque se mismo. cierra puerta ante Eso los mismo, empresarios. es ¿Cuál costo es la político. razón? Pero, ¿O tú crees pero que, si tú o tú puedes, crees que los espérame. políticos son los que gobiernan aquí? Espérame un momentito. Si Los centros de atención primaria van a hacer una contención de costo de manera efectiva en la parte profesional, privada, indiscutiblemente. Si no se arrancan los centros de atención primaria, los costos que tenemos hoy en día van a crecer de una manera inimaginable y van a seguir Pero creciendo. yo lo que necesito entender es que no estoy entendiendo, o sea, ¿dónde es que está? Óyeme, ¿cómo que se le mete el agua al coco No, aquí? ¿cuál es el ¿Quién es problema? que está haciendo plata No. y le está manejando al presidente de la República y a la clase política gobernante el que nosotros no tengamos la atención primaria? O sea, porque ¿dónde está el beneficio? Porque yo me imagino que para un presidente y para un partido y para una clase gobernante, el tú poder decirle en Pedernales, en Elías Piña, en Dajabón, en Sabana de la Mar, en Miches, en Puerto Plata, no, tranquila señora, que usted puede venir aquí a este centro y esa sonografía usted se la va a poder hacer aquí. Ese laboratorio usted Pauli, lo va a poder durante- reducir. Durante Dice- no se pongan los parámetros claros y diáfanos de qué debe ir a atención primaria y qué debe de ir a la... Pero esos son, ¿qué? 4 reuniones. Es una decisión política. Le dice una Pero persona que ¿por perdió qué? dinero en un centro de atención primaria. Yo tuve que cerrar mi centro de atención. ¿Por qué lo 5 cerraste? años. ¿Cómo? Va- Es un Porque no, pastel. porque no pude Es- soportarlo Es económicamente. un pastel. Pero escúchame, Es un- vamos, es un vamos a pastel. entender, ok, vamos a entender, tú tenías un centro de Yo tengo atención un centro primaria. de- Vamos a entender Hasta que no la- me cómo refieran se que la maneja cantidad de el pacientes... centro de atención O primaria. sea, hasta que no se defina de manera clara y diáfana quiénes tienen que ir al centro de atención primaria y quiénes van a ir a los otros A procesos, A los especialistas. a los especialistas, el proceso va a seguir Porque desestimulando. la gente no persigue ir a tu sitio, quiere ir donde desestimulando. me caía directamente. Eso va a pasar, porque eso es que tienen que pasar una o dos generaciones Y además- para quitarle a la persona el concepto de que tiene que ir directamente al especialista. Y Eso algo no va a pasar. importante, Eso Micaela, no va a pasar Eso de no, un- es, eso no es un problema generacional, Oh, es un problema no, de oye, normativa. pero de normativa. O sea, ¿qué está sucediendo? Yo te hablé de seguro básico. Yo tengo un seguro. Todo el mundo aquí tiene un coseguro. Sí. Con el coseguro que es privado, un complementario. un complementario que yo pago, tú no me vas a obligar a mí a atención primaria. ¿Me estás entendiendo? Ese es el problema. Se ha degradado el básico. Ahora mismo tú agarras el básico y agarras los planes complementarios y deben estar igualados y cuidado. Porque han degradado el básico. No, perdóname, es que el No, complementario... déjame dar la idea. Déjame dar la idea. Que voy por ahí. Entonces, si yo tengo el complementario, que es privado, que yo pago privado, tengo que ir donde un cardiólogo, no me voy a atención primaria. ¿Por qué ¿Entiendes? no? Porque yo pago y es más rápido. Entonces, con mi complementario, yo voy a cardiólogo de mi elección. Por eso es que hay que fortalecer el básico. A nosotros como ciudadanos tenemos que fortalecer el básico. Cuando yo tengo una estructura del básico bien fortalecido, entonces ahí todas las atenciones primarias van a tener flujo. Yo
mira, no estoy plenamente en desacuerdo contigo, aunque entiendo que la manera como tú lo abordas no es necesariamente desde el punto de vista funcional la correcta, pero lo que percibo es que no se han dado los estímulos fiscales o la promoción correcta, o sea, no se han normado, no se han establecido las políticas correctas para garantizar la existencia de la atención primaria. Es que, perdón, Y la atención primaria no es vertical con las ARS, son organismos totalmente diferentes y prohibidas. Ah, no, Las espérate. ARS no pueden ahora- hacer ahora sí, integración ahora sí, primaria. Adán, ¿cómo así prohibida? Integración vertical. No pueden hacer, no pueden tener injerencia en centros de atención. supuestamente. Entonces, supuestamente, el manejo diferente ya es otro evento. ¿Cómo que Pero no pueden hoy tener en día, injerencia en centros de atención? Explícame esa parte. No puede ser juez ni parte. La ley prohíbe que las ARS sean juez y parte. No pueden tener incidencia en Centro de salud. En Para muchos está sitios, por prohibido ejemplo, en redirigir. Colombia, la mayoría de los centros de atención primaria pertenecen a las prestadoras de salud. Aquí está Es que totalmente prohibido. eso me hace todo el sentido del mundo. Te hace todo el sentido del mundo. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando eso ocurre, la ARS entonces maneja el paciente. Claro, lo lleva a su centro de atención. Correcto. Sí, En este momento, o sea, lo ¿quién que le- se busca es quién que le los da- centros de atención primaria quién- sean regionales. ¿Quién sustenta la ARS en los centros de atención primaria, en el seguro básico? ¿Quién lo sustenta? ¿Cuánto le entra una ARS por seguridad? Porque eso es lo que hay que averiguar. ¿Por qué dinero? No, 1.037 pesos. ¿En entra qué? una ARS. Por cada paciente, Por cada afiliado. por cada afiliado de la seguridad básica. Correcto, por el plan básico. ¿Por qué hay disparidad en el tema de coberturas y en lo inmediato? Porque hay varias prestadoras de servicios de salud que vamos a X doctor y entonces ese paciente tiene que gestionar el pago de manera inmediata y luego esperar un tiempo estimado para esos reembolsos. Si ese... No, vamos a separar las cosas. Ok. Una cosa son los reembolsos, que es cuando tú tienes un plan complementario Sí, que te claro. permite hacer reembolsos, y otra es los copagos que tú generas dentro de la clínica. Sí. Los copagos son potestativos del médico. Eso debería estar regulado por la ley de salud, sin embargo no está regulado. Sin embargo, eso le iba a decir. Eso lo porque regula el mismo médico de acuerdo a su criterio profesional o de acuerdo al criterio de la clínica donde están. Hay médicos que te cobran 700 pesos, hay médicos que te cobran 1.000. 1.000. Hoy en día los médicos se han dado cuenta que la gente que tiene planes premium, que tienen reembolso, entonces te cobran la diferencia para que la persona haga el reembolso. Pero el proceso las del reembolso es las separado. ARS controlan mucho eso, Hoy en día, claro. se está- fiscalizan mucho eso y no permiten que los especialistas cobren más de diferencia que X, dependiendo de los planes. Y tienen un grado monopólico muy intenso Pero- sobre los médicos y los grupos Yo médicos. te puedo decir lo que está pasando ahora. Vamos a oír el doctor. Con relación a los copagos. Los copagos vienen, o sea, directamente relacionados a la contratación que tiene el médico con la el ARS. cliente con la ARS y el médico con la ARS. El cliente hacia la ARS. Vamos a dividir No, paciente médico. Exacto, vamos a Dividir dividámoslo. paciente médico. Entonces, cuando se hace, el médico hace un contrato con la aseguradora, que dice la ley que tiene que ser revisable cada año, según el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Según la declaración Producto Interno Bruto. En mi caso, yo firmé la contratación en el 2004, estamos en el 2019. La ARS se niega a revisar el contrato. Hace 15 años. 15 años, negado. O sea, el contrato de 15 años es el que está vigente, como tú supondrás. ¿Verdad? Los precios ya no Los son los precios mismos. no son equiparables. Entonces, por eso es que viene el copago. Y en Y el muchos copago casos en es- efectivo. Pero ¿qué pasa? Claro. Y Hay en cirugías. efectivo, porque llega directo al bolsillo. Yo me formé ortopeda, supongamos rústico. Mi educación continua me lleva a tecnología mucho más avanzada. Que deben cosas, ve, búscala. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo grave que está pasando. Que me incomoda mucho eso cuando estoy en mi consulta. El premium, el copago, tiene la cobertura para esa cirugía que yo estoy subespecializado para hacerla, que la hago bien. Al básico no le cubre. ¿Por qué? Entonces, mandas carta, vamos a chequear, vamos a agregar código, porque entiendo que a todo el mundo debe tener accesibilidad de una u otra manera a ese tipo de procedimiento.
No, porque tu procedimiento, vuelvo y te lo repito, te lo dije ahorita de manera jocosa y no me entendiste, parece. Tu procedimiento en el catálogo de las ARS que ellas manejan y ellas controlan, porque ese es el problema. O sea, que está el controlado problema que a través de un tenemos catálogo. acá en República Dominicana es que las ARS tienen un grado monopólico muy fuerte sobre el sistema. Tú tienes 4 o 5 ARS, incluyendo la del Estado, que son las que absolutamente controlan todas las decisiones de los prestadores de salud, llámense médico o clínica, y de los receptores del servicio, llámense los clientes. Entonces, las ARS son las que manejan ese catálogo de servicios, se niegan a actualizar ese catálogo de servicios y los contratos con los prestadores como tú, como médico, y por tanto, para colmo, fíjate lo que dijo Wilson, si el pastel eran 350,000 pesos y yo le voy segmentando, dividiendo todavía más los procedimientos, y ya no te digo cirugía artroscópica, sino que te digo cirugía artroscópica A, B, C, D, entonces ya los 350,000 pesos todavía lo estoy dividiendo más. Entonces, al final, esa cirugía para los que están en el plan básico de salud subsidiado es considerado un lujo. ¿Por qué? Bueno, porque a la ARS no le conviene, porque la masa está en el subsidiado, el Estado no ha puesto el dinero original, el pecado original, el dinero original, el Estado no lo ha puesto. Entonces el sistema, el saco, no está suficientemente lleno. Y ustedes los médicos se han seguido especializando, han seguido innovando, han seguido creando y teniendo nuevas tecnologías, nuevas maquinitas. Ya no es un MRI, ahora se llama PETA. Entonces ahora tenemos ya otro tipo de resonancia y esa es la que tú quieres porque esa te lo da a ti en 3D y tú ves claramente el tendón y el ligamento y tú puedes entrar hasta allá. Entonces tú no quieres ensuciarte los ojos con un rayo X. La pregunta es, y es lo que yo digo, el sistema es riesgo de salud, no es ganancia en salud. Y el problema es que todo el que está en el engranaje está ganando en salud. No, lo que pasa arriesga en salud. Entonces, cuando tú ves al final... Miguel, que tú no entiendes el tema de seguro. Tú tienes que entender el tema seguro para tú entender lo que estás diciendo. La palabra riesgo necesariamente va vinculada a un beneficio. Claro. Necesariamente. Y mientras mayor es el riesgo, mayores tienen que ser los beneficios. Así es. Entonces, sí, claro, lo que el sistema de salud tiene que promover y lo que el Estado tiene que eventualmente garantizar y lo que nosotros como ciudadanos tenemos que empujar es para reducir los riesgos, para minimizar el riesgo y garantizar el máximo de cobertura. ¿Qué implica que todos los dominicanos y todo el que pise territorio dominicano tenga un plan de salud, primero básico, y luego entonces quizás un complementario dependiendo si tú tienes la capacidad para tenerlo. Y estamos de acuerdo contigo ampliamente en que el básico tiene que ser lo suficiente para garantizarte a ti el tú poder seguir aportando al PIB, porque yo recupero mi salud. Claro. Pero el Estado dominicano nunca ha visto al ciudadano dominicano como un cliente y nunca lo ha visto como alguien que le aporta utilidad y beneficio. Porque en el momento en que el Estado dominicano vea al ciudadano dominicano como un cliente, no le va a abrir una zanja medio a medio de su calle por donde él cruza, sin un letrero para que él se golpee, se caiga y se mate. Prevención. ¿Entiendes? Casi. Lo va a ver y lo va a cuidar. Lo va a cuidar. Claro, casi estamos agotando el tiempo de esta entrevista y no queremos, bueno, pues despedir a ustedes. Hay que hacer un los seminario. expertos, porque ha sido bastante interesante la conversación. Pero Wilson hablaba de que han sido de los puntos como que nos han dejado un poco más inquietos, que hay como que escudriñar un poco. Cuéntame. El ciudadano de a pie, en el proceso que le damos al Estado para que organice todo el mundo de salud, ¿cómo escudriñamos? No, es que ya le hemos dado demasiado proceso. ¿Cómo nos La ley es del 2001. ¿Cómo? O sea, ¿qué hacemos? ¿qué ha Mientras pasado? Tenemos los planes de seguridad social, ya la cobertura, por ejemplo, del plan de pensiones es inmensa. Tenemos unos fondos ahí acumulados. Lo que tú tienes que hacer es, vuelvo y te repito, ingeniería financiera. O sea, y tiene que haber una vocación, una voluntad política. Pero Hay algo mientras importante tanto, que ¿cómo cada no día- nos Déjame decirte algo, escúchame, ver. déjame decir algo. La voluntad política no va a venir si el ciudadano toma conciencia. Plenamente de acuerdo. Esa Aquí es se la maneja la solución. desinformación
solamente cuando aquí están bien informados, aquí hay personas que ganan mucho dinero por la información que manejan y porque otros no quieren informarse. Lo que yo he visto yo sentado en mi consultorio es que los pacientes ni saben la póliza que tienen, Así es. ni saben lo que les corresponde, ni saben lo que pagan. Ellos van porque seguro le dice que o le dijeron que le cubre todo, confían en eso y van. Cuando llegan a la cita de realidad, pues mire que no es así. Desinformación. La gente no se informa, la gente aquí en este país no sabe cuáles son sus derechos. Si tú no sabes cuáles son tus derechos, tu mañana es incierto, porque no vas a saber qué vas a hacer. Entonces, como no estamos informados, aquellos que manejan información se están lucrando de un sistema beneficiario. Si tú coges la Ley General de Salud, es muy amplia. Solamente con el conocimiento que yo tengo, yo he tenido pacientes, yo le digo, no, es que te cubre, ve. Dice, sí te cubre. Dile esto y lo otro y lo otro. Y con esa información, le cubre una cirugía que son 500,000 pesos. Pero que el paciente está pensando en coger un préstamo, alquilar la casa, qué sé yo qué. Cuando hay cobertura, desinformación. Entonces lo que yo le digo a la gente, infórmense, indaguen, pregunten, no acepten un no como respuesta, porque una enfermedad, una situación de salud, desequilibra una familia. Para siempre. No, totalmente. Para Es lo único que te siempre. desequilibra por completo en tu vida. Claro. Y cambia el estatus. Sí. Sí, ¿Me entendiste? claro. Entonces, informarnos, ve que me toca, preguntar cuál es mi seguro, qué posibilidades, sentarse al gerente, que uno lo ve como un, no, dígame, porque su dinero lo están pagando con mis impuestos, de ahí que usted lo cobra, porque me lo sacan de aquí todos los meses, de mi información. Pues entonces tú no eres tan pesimista como aparenta. ¿Cómo empieza a venderse? Sí, ¿verdad? porque le estás diciendo a la gente que hay una posibilidad y la posibilidad radica Yo le- en que nosotros... Escúchame, yo le digo a mis pacientes, ¿tú tienes un WhatsApp? Sí. ¿Tú no tienes un teléfono celular? ¿Por qué tú no subes a las redes lo que te pasa con la aseguradora? El sistema de salud. ¿Por qué tú no subes? Porque todos los días, cada cliente tiene un problema. De autorización, de copago, de que la radiografía, ¿por qué no lo suben? Súbelo, súbelo, di lo que te está pasando. Olvídate de lo que le pasó al Cata. Hay que Pon tu situación, dilo tu día a día. Hay Mira, muchos problemas de salud. y Muchos hay problemas peor, en los contratos. Hay muchas que hay que personas desenmarañarlo que se permanentemente. mueren por falta de asistencia. Bueno, a mí me queda claro que desde New Horizons Radio vamos a empujar entonces 3 escalafones o 3 grandes temas con relación a esto. Uno es el institucional contractual que tú acabas de señalar, el otro es el de los prestadores de servicio y el otro es el de la atención primaria que tiene que necesariamente Porque, iniciar acá eso en el tiene que país. hacerse. Señores, Debe nos despedimos ya por el día de hoy con estos 2 grandes personajes que nos han brindado tanta luz y han podido contribuir un poco a este tema que nosotros entendemos que es prioritario y que vamos a obligar a que la clase política nacional, la actual y la nueva que La que venga viene. a partir del 2020, porque tenemos elecciones, pues que empiecen a tomarlo en cuenta y que aquí realmente se hagan reformas y que la voluntad política sea distinta. Nos despedimos por el día de hoy y sigan que tenemos más contenido acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio. Psicología, educación, deportes, salud, urbanismo, economía, nutrición. El héroe del